tú pagaste las cuentas tarde y esto va a quedar en tu reporte por 7 años. Sí. Entonces la gente dice, sí, pero eso solamente fue $20, pero esos $20 te trajo un problema, ¿no? Entonces ahí viene la parte. Entonces, ¿qué pasaba? Y esto fue mi impulso. El impulso fue, hay algo que está mal, yo quiero hacer algo, un cambio, pero específicamente en la comunidad. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de El Camino a tu Patrimonio Podcast. Yo soy Jesse Pastrana, asesor inmobiliario, y entrevisto a expertos en la área de bienes raíces para empoderarte con información clara y útil para que tomes decisiones inteligentes y seguras en tu camino hacia el lugar de tus sueños o la inversión perfecta. No olvides que esta y todas mis entrevistas están disponibles en YouTube, así es que simplemente ve a youtube.com/Jesse Pastrana Realtor y dale suscribirse para no perderte ninguno de estos episodios. Hola a todos y bienvenidos a El Camino a tu Patrimonio Podcast. Yo soy Jesse Pastrana, asesor inmobiliario y tu anfitrión, y como siempre estamos aquí para traerles historias, consejos e inspiración que empoderen a nuestras comunidades. Hoy tengo el honor de presentarles a una invitada muy especial, Jessica Aliaga Florky. Jessica es la fundadora y CEO de Hispanic Solutions Group y con más de 17 años de experiencia como especialista en reparaciones de crédito, ha ayudado a miles de personas a transformar sus vidas financieras. Jessica, bienvenida al programa. Gracias, Jesse. Para mí es un honor estar contigo. Obviamente tú también eres toda un ícono en la comunidad, porque pues eres el que técnicamente empezó a vender a la comunidad hispana, a tener su patrimonio, ¿no? Yo me imagino que mucha gente ya te está recordando que ya pagó su casa, que ya la tiene Ay, sí. comprando su segunda casa. Así es. Para mí es un honor, Jesse, acá para contestar todas las preguntas que tu audiencia tenga para nosotros. Muchas gracias, Jessica. Pues sí, ya tenemos hasta nietos que nos están buscando ahora. Eso te dice cuánto tiempo tengo yo haciendo esto. Así es de que, pero bueno, es bonito saber que la gente se sigue acordando de nosotros, ya que tratamos de ayudarles a lo que es algo, como tú sabes, un paso muy importante, que es lo de la compra o la venta de una casa en este país, que muchas veces muchos de nosotros o nuestra comunidad emigrante, pues muchas veces son sueños que pueden lograr aquí. Así es de que, pues, eso nos enorgullece mucho y pues muy contentos de hacerlo. Jessica, para empezar, quiero que los oyentes conozcan un poco más, pues, de ti, ¿verdad? De Jessica. Eres originaria de Perú. Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia emigrando a los Estados Unidos y cómo eso influyó en tu visión sobre la educación financiera? Fíjate que, bueno, como todo inmigrante, ¿no? El sueño americano. Entonces llegué afortunadamente con una visa, pude acceder, pero llegó un momento en que técnicamente no tenía. Creo que le pasa a muchísima gente. Lo que sí tuve muy en mente es que iba a hacer trabajos que jamás lo iba yo a hacer en mi país. Así que me preparé, tuve un mentor en mi país que me preparó, creo que muy fuerte sobre esa posibilidad y pasó. Y creo que como estuve preparada, las cosas fueron mucho más fáciles. Lo que sí me di cuenta, y ahí viene la parte, ¿no? Que creo que todos tenemos nuestra historia, todos, absolutamente. No podemos negar que ningún inmigrante no tenga su historia. Claro, Pero una de las cosas que sí me llamó la atención era la facilidad que permitía a los Estados Unidos en, por ejemplo, comprar una casa o abrir una tarjeta. Y es algo casi imposible en nuestros países. Latinoamérica, pues, no es pobre porque quiere, ¿no? Es pobre porque técnicamente los bancos, primero, no tienen ningún tipo de regulación, pueden claro. cobrar los intereses que se les da la gana. Entonces, imagínate, si alguien en los Estados Unidos o en Latinoamérica tiene la oportunidad de comprar una casa, como se hace acá, con primeros compradores, con técnicamente 3%, casi nada de down payment y con intereses que oscilan entre el 3 o el 7%, que en ese tiempo estaba, que todavía sigue siendo barato, comparación de una Latinoamérica que son préstamos para mí predatorios y para ellos es normal. Tener un préstamo de 11, 12, 14, 20% es normal, porque le cuentan la historia de la casa propia, ¿verdad? Entonces ahí tú te das cuenta de la diferencia abismal que existe. Así que ahí es donde empezó las primeras preguntas que yo me hacía, porque mi historia en Perú, yo fui, bueno,
soy periodista radial, o era periodista radial, Oh, ok, en tiempo parcial, porque tampoco ser periodista independiente te da claro. dinero, así que tenía que trabajar y trabajaba como vendedora. Así que aprendí lo que es el trade, ¿no? Aprender a vender y al mismo tiempo hablar, pero también investigar muchísimo. Qué Y eso bien, me qué empezó bien. a mí a ayudar, sí, me empezó a ayudar a ver qué cosas puedo hacer en los Estados Unidos y las oportunidades. Y ahí viene la palabra de oportunidades, ¿no? ¿Qué oportunidades tenemos que tener o podemos tener? ¿Cómo podemos usarlo a nuestro favor sin que nos perjudique? Así que empezó toda una historia trabajando en factorías. Recuerdo que tenía hasta dos trabajos, trabajaba $16, 16 horas al día los primeros Wow. años, porque tenía que hacer cosas, juntar el dinero para abogado y una serie de cosas que creo que no es ajeno a los inmigrantes. Claro, claro, claro. Algo que mucha de nuestra gente desafortunadamente tiene que pasar por ello. Esas experiencias personales yo pienso que suelen ser pues el motor de grandes cambios, ¿verdad? ¿Hubo algún momento específico que te llevó a decir, voy a fundar Hispanic Solution Group? ¿Hay algo Sí, en sí. especial? Y ahí viene la parte también del gran sueño americano, ¿verdad? Porque yo creo que el concepto que yo tenía del sueño americano eres tú vienes, trabajas duro, trabajas, ahorras y la haces. Pero me di con una sorpresa diferente, porque mucha gente trabaja y trabaja duro, pero no puede Claro. ahorrar y no puede lograr concluir el propósito financiero. Entonces, yo cuando empecé a trabajar, como era vendedora, pues quería trabajar en algo que tenía que ver con confronto al público. Y una de las cosas que recuerdo era vender carros. Y yo decía, bueno, primero empecé a entender el proceso de carro y dije, no me gusta, no lo entiendo, aparte no hablo el idioma. Así que lo que empecé a trabajar fue como cobradora de deudas. Y recuerdo Ujú. que Target tuvo una apertura, un open house. Y Ok. recuerdo que fui, y lo primero que le dije, yo era muy atrevida, creo que sigo siendo atrevida. Recuerdo que le dije a la gente de Target, mira, yo no hablo inglés, pero tú necesitas a alguien que hable español. Y me pasaron a la siguiente entrevista y lo mismo. Así que me contrataron, tuve una semana de entrenamiento en inglés. No, yo creo que la persona que fue mi entrenador, que lo recuerdo con mucho cariño, porque creo que si un entrenador sabía que no, yo no hablaba inglés, técnicamente me podía botar de la clase. Pero él Claro. entendió que yo no, pero sí tenía mucha una intención de seguir la clase. Sí leía inglés, así que me tomé toda la clase con Translator, con diccionarios, y durante un mes saqué lo que se llama la licencia de cobrador, que tienes que tener Mm, una licencia de cobrador ok. en el estado y en todos los estados. Así que me pasaron al piso y en el piso pues existía un departamento de español. Así que eso fue espectacular. Pues hice lo mejor. Recuerdo que hacíamos las mejores cobranzas, el supervisor muy feliz y después de 4 meses me sacaron del trabajo. ¿Por qué? Porque llegué tarde 4 veces. Y es la primera vez que yo entendí la importancia de por qué uno tiene que ser puntual. Y creo que esos son los tabús que tenemos también, ¿verdad? Claro. Que no, porque soy latino, llego tarde. No. Ahí aprendí, dije, no me va a volver a pasar. Pero como ya tenía la licencia, lo primero que hice es llamar a otra agencia. Igual, tú necesitas a alguien que hable español. Ya tengo la licencia, he sido técnicamente entrenada por Target y ahora me corresponde trabajar. Así que me tomaron el trabajo y vino una especie de creación de un trabajo, ¿no? O sea, me volví cobradora de deudas, empecé técnicamente a escalar, entre comillas, como se llama dentro de esa industria, en diferentes compañías, porque las compañías van como que subiendo y ahí ganas muchas comisiones. Claro. Pero como la parte mía, que es la de indagar, lo que estoy haciendo. O sea, siempre me ha gustado saber, voy a un trabajo, pero quiero saber de qué significa ese trabajo, cuál es la misión, qué es lo que hago. Y una de las cosas por las que yo me metí a ser cobradora de deudas es porque yo decía, pero la gente hispana llega a los Estados Unidos a hacer una vida buena. ¿Por qué se mete en problemas? ¿Por qué deja de pagar? Entonces, siempre cuando yo llamaba, en ese entonces todavía no era obligatorio decir el mini Miranda, recuerdo que la gente le decía, oye Pedro, ¿qué pasó? Tienes una cuenta acá pendiente, cuéntame qué pasó. Y la gente me contaba sus historias, que fueron con el vendedor, les mintieron, les ofrecieron un producto que no es, al final firmaron un contrato. Entonces yo hablaba con mi jefe y le decía, mira, esto es un problema.
hay que hacerle caso al cliente. Ok, le reducimos la deuda y no lo Te reportan en su crédito. salía la reportera, la Sí, periodista que quería indagar todo. sí. Qué Y bueno. entonces le iba bien a todo, tanto al consumidor como a la compañía, porque la compañía colectaba al consumidor feliz y se arreglaba todo. Y encima no lo reportaban en su crédito. Entonces, o salía del crédito. Así que empecé a conocer más el tema de colecciones, las leyes de colecciones, y pasé al departamento de préstamos estudiantiles, que para la Mm, industria de reparación de crédito es, por decir, el mejor trabajo que tú vas a tener. O sea, te ok. estoy hablando de comisiones que pueden ser $250,000 Wow. hasta $400,000. O sea, te estoy Wow. hablando porque estamos hablando de nivel federal. Ahí es donde Claro. empecé a hacer muchas más preguntas, porque primero, los préstamos estudiantiles son muy confusos. Ujú. Existen préstamos subsidiados, no subsidiados, federales, no federales, privados, todas las cosas. Entonces empecé a averiguar y las compañías lo que hacen es entrenarte para cobrar, pero no te dicen qué cosas tiene qué derechos tiene el consumidor. Porque yo Ujú. siempre lo que he aprendido es, tú debes dinero, pero tú también tienes derechos, Claro. ¿verdad? O sea, no porque debes dinero voy a hacer lo que quiera contigo, que esa es la mentalidad que tiene Latinoamérica. Bueno, yo debo, haz lo que quieras conmigo, pero acá es diferente. Bueno, empecé a preguntar, hice muchas preguntas, no me querían contestar, empecé a indagar, 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 así que me di con una sorpresa que para mí, personalmente, no voy a abrir, fue una de las cosas más difíciles de aceptar, que como el préstamo federal puede hacer que la gente se vuelva esclava de un y empecé a preguntar, si esta persona entró Claro. con una deuda de 40,000, ¿por qué ahora debe $500,000? O sea, no tiene sentido, porque cuando tú agarras un préstamo, una tarjeta de crédito, y la tarjeta de crédito se declara en pérdida, se cierra y no te pueden seguir cobrando cargos ni intereses, salvo que te han llegado a corte y pagues el porcentaje que te corresponde, que es 4%, por ejemplo, en Minnesota, cantidades diferentes en otros estados. Así que no, yo no entendía por qué seguía la cuenta creciendo, y no solamente creciendo, sino capitalizándose. Cuando empecé a preguntar, no tiene sentido que, que las deudas se capitalicen, porque estamos hablando que vas a ser esa persona que se vuelva un esclavo. Así que, Claro. pues, estuve en contra de eso, a pesar de las comisiones increíbles que hay, porque si hay, bueno, había, porque creo que habrán cortado. Eh, entonces ahí venía la parte de la ética. O yo hago dinero, o mi moral me dice que no. Así que lo que pesó más en ese momento fue mi moral. Porque yo, yo Claro. cuando me enteré que, o sea, de las cosas que la gente no lo decían para evitar que caigan en ese tipo o en ese tipo de programas, porque les ponen en programas que hace que la gente se endeude y no les explican que ese programa te va a endeudar más. Creo que en ese momento yo no podía ni dormir. Entonces fue Con muy tu difícil para mí. conflicto personal que Un dice, conflicto, no, no, claro. yo no puedo hacer esto, Yo yo no no puedo. necesito estar cobrando, yo quiero estar Sí, ayudando para que no les claro. estén cobrando. Claro, o Qué no suba la bonito. deuda, no se incremente. Entonces fue entonces éticamente tuve que hacer un reclamo contra la compañía. Obviamente la compañía me sacó de la compañía porque hice ese reclamo, pero creo y ahí venía la parte, porque hay muchas personas que dentro de sus campos financieros o venta de carros o lo que sea, saben que algo está mal, pero es más importante el dinero que la moralidad, ¿no? Entonces, eso soy yo. Desafortunadamente. Así es. Entonces soy yo. Entonces lo que hice es, bueno, ¿qué voy a hacer? Recuerdo que contacté al Departamento de Educación porque dije, no, la gente no puede necesita recibir información. El Departamento de Educación me dijo, bueno, crea una colección, una agencia de colección. Le dije, yo no lo quiero hacer. Así que hubo una especie de movimiento que hice en eso, creo que fueron como 4 o 5 meses. Y recuerdo que en ese momento cerré la compañía y dije, yo voy a dar, lo que yo sé es la otra parte, qué es leyes, qué protecciones tiene el consumidor. Así que lo que yo voy a hacer es enseñar a la gente esto. Y recuerdo que el primer cliente que fue referido conmigo fue un contador. El contador me dice, mira, mi cliente está declarado de bancarrota, fíjate qué puedes hacer. A ver, entonces recuerdo que yo reviso el contrato, el reporte del cliente. Recuerde, yo vengo de la mentalidad de que la gente debe porque quiere, porque bien, yo vivía en una burbuja. La Claro, burbuja me claro. decía, el que trabaja, trabaja y le va bien al que trabaja y el que no, no, porque entonces
Cuando yo empecé a revisar el contrato o el reporte de crédito de esta persona, dije, pero es que, ¿por qué hay tantos problemas? Empecé a preguntar y preguntar, y resulta que esta persona había sido vulnerada en muchas oportunidades, le habían Mm, engañado por todas partes, y como él no sabía reclamar, o incluso me dijo, mira, yo ya he contratado hasta un abogado. Los abogados me cobran $15,000 por una deuda de 20,000. O sea, yo prefiero pagar la deuda que el abogado me cobra. Así que lo dejo ahí. El señor tenía tantos, pero tantos problemas en el reporte y recuerdo que la esposa me decía, mira, yo no creo en nadie. Ya a mí me han engañado. Le dije, mira, yo no te voy a cobrar absolutamente nada. Total, tú no pierdes ni yo pierdo. Recuerdo cuando el primer mes, a los primeros 15 días empezamos a ver resultados, porque recuerda, yo conozco las leyes de colecciones. Entonces, para mí era muy fácil contactar a la colección y hacerles saber cuál es el venías problema. ya del otro lado, sabías todo Claro, lo que... claro. Entonces decía, no puede ser, tú no puedes hacer esto porque es ilegal. Entonces empezaron a remover, quitar, empezamos a encontrar que lo había mandado a corte en forma injusta. No eran deudas de él, no eran contratos de él, pero como nunca se presentó o nunca se representó, perdió en corte y técnicamente debía. Entonces, ahí empecé a hacer muchas más preguntas, ¿no? Y ahí empezó todo el proceso de entender que sí existe, en mi opinión, lo que se llama el abuso contra los hispanos. O sea, por ejemplo, mi nombre es Jessica Frocky, así lo manejo. Es un nombre muy caucásico, lo voy a decir, ¿verdad? O es un Ujú. nombre no latino. Pero si tengo un cliente que es María Pérez y una cliente que es Angie Smith y tienen las mismas cuentas, el trato va a ser diferente. O sea, yo te lo digo porque lo hago todo el tiempo. Ahí Claro. es donde a mí la burbuja que tenía se me cayó, porque dije, algo está pasando en el sistema. Esto no puede pasar. Y recuerdo que empecé a contactar a muchos abogados para explicarles, esto no tiene sentido. Y recuerdo que muchos me decían, eso no es posible. Pero yo veía el contrato y decía, sí es posible, lo están haciendo. Así que era una lucha constante, así que me tomaba mucho, es mucho tiempo de trabajo, porque un papel de una persona hispanohablante es diferente a un reporte de crédito de una persona que no es hispanohablante. Es mucho más Claro, fácil. Y por otro lado, tú tienes lo que se llama la parte de que no hay educación. Cuando yo hablo de educación financiera, yo hablo de qué es lo que significa un contrato, qué es lo que tú vas a entender cuando lees un contrato, firmas un contrato o cuando te metes a una deuda o te metes a un préstamo, qué cosa estás tú metiéndote. Entonces la gente como no entiende ese proceso, ellos dicen, bueno, a mí me prestaron y yo lo voy a pagar mensualmente, pero si un mes lo dejaste de pagar, esto tiene un efecto dominó que va a afectar absolutamente todo el reporte. O claro. incluso hay gente latina que me dice, Jessica, me demoré hace 2 meses, pero ya lo pagué. Y el banco me ha dicho que lo va a reportar. No, no, tú pagaste las cuentas tarde y esto va a quedar en tu reporte por 7 años. Sí, Entonces la gente dice, sí, pero eso solamente fue $20, pero esos $20 te trajo un problema, ¿no? Entonces ahí viene la parte. Entonces, ¿qué pasaba? Y esto fue mi impulso. El impulso fue, hay algo que está mal. Yo quiero hacer algo, un cambio, pero específicamente en la comunidad. Recuerdo que mis mentores me decían, ¿por qué vas a poner Hispanic Solutions Group? No tiene sentido. Tú tienes que abrir un mercado más grande. Hay un mercado grande para ti. Dije, no, éticamente lo voy a hacer porque eso es el mercado que quiero servir, porque en mi opinión es el mercado que está más vulnerado. Es el claro. mercado que, por eso Tiene es que mucha uno dice, pero necesidad. correcto, y viene la parte, y ahí también aprendí la parte, tú le puedes arreglar el crédito a una persona, pero si la persona no aprendió lo que es las bases, el cimiento de cómo manejar tu crédito en los Estados Unidos, va a volver a caer en la misma piedra. Entonces, Claro, lo que implementé, porque llegaban clientes y después de 6 meses regresaban, decía, pero ¿por qué regresa? Entonces me di cuenta que yo tenía que implementar la parte de educación. Y siempre entonces ahí empecé a hacer videos en YouTube para gente que no podía pagar el servicio y para gente que necesitaba que le hagan una reafirmación de lo que tenían que hacer. O sea, una de las cosas que le digo a mi cliente, compras un carro, tienes que saber lo que estás comprando. Antes de meterte en una deuda, tienes que tener un presupuesto. Sí, pero es que hazlo el presupuesto. O sea, desde ahí que empiece algo. Así ganes $20,000, haz un presupuesto. Las cosas que yo siempre le digo a mis clientes es, si no sabes manejar el dinero ahora, por lo poco que tienes, cuando ganes el triple, es el peor.
porque mentalmente piensas que como tienes vas a empezar a gastar y comprar y ahí es donde la gente se mete en problemas. Y he Sí, conocido a muchísima gente, muchos clientes que han tenido, creo que hasta millones de dólares, pero porque han hecho negocios muy buenos, porque son muy trabajadores, pero no se han dado cuenta que la parte estructural de su vida financiera estaba tan, pero tan débil que el primer impasse, la primera emergencia, lo primero hace, los quiebra, ¿no? Y eso es algo, un mensaje para sí, todos los inmigrantes. O sea, no porque tienes un empleo muy bueno o no porque tienes un trabajo o un negocio muy bueno, quiere decir que siempre te va a ir bien. O sea, hay que prepararse para los momentos difíciles porque siempre los va a haber. Y todo empieza con manejar tu crédito. Así, la así es como empezó mi administración, historia. ¿verdad? Saber Sí, administrar las cosas. así es. Jessica, para la gente que no está familiarizados con Hispanic Solutions Group que acabas de mencionar, ¿puedes contarnos qué servicios ofrecen y cómo están ayudando a cerrar ahora sí que las brechas La brecha. económicas en las Sí, comunidades minoritarias? por supuesto. Mira, primero, Hispanic Solutions Group es lo que se llama una agencia de reparación de crédito, que es lo que se dice en español. Para el estado de Minnesota o a nivel nacional somos un CSO, un Credit Service Organization. Ahora, Ok, sí les voy a explicar a la gente que nos escucha, todas las agencias, especialmente en Minnesota, tienen que tener una licencia. Voy a hacer un video pronto. Acabo de recibir un statement de una persona que estuvo pagando a una compañía por 2 años y la compañía creo que está en Texas y Florida y le han cobrado durante 2 años y no han hecho absolutamente nada en su reporte. mm, Ahora, ¿eso es ilegal? Sí es ilegal. ¿Tú puedes pedir una compensación por eso? Sí lo puedes pedir, porque durante 2 años no han hecho nada, ¿ok? Y segundo, están en un estado que tú te tenían que haber dado un contrato que ha sido aprobado por el Estado. ok. Acá las leyes del consumidor afortunadamente son favorables para el consumidor, entonces si te ha pasado eso, contáctate conmigo. Ahora, ¿qué hacemos? Hacemos todo lo que tiene que ver con reparación de crédito. ¿Qué quiere decir reparación de crédito? Porque también hay como una mala información por ahí, ¿no? Te reparo el crédito. Bueno, primero, Te voy a borrar todo de tu crédito, no te preocupes. sí, Mándame $1,000 y sí, todo va a desaparecer. y todo va a desaparecer. Correcto. Por ejemplo, el concepto de reparar el crédito tiene que ver con si tu crédito está mal. Ahora, la gente piensa ¿cuál es el concepto de que el crédito está mal? ¿Cómo te vas a dar cuenta que tu crédito está mal? Cuando te niegan el crédito, cuando te están cobrando el seguro del carro mucho más alto y técnicamente cuando algo que tú quieras hacer no te permite. O sea, si tú recibes una carta, te hemos negado el crédito por esto es porque hay un síntoma de que tu crédito está mal o no tienes crédito, que también puede pasar. Cuando la gente llega conmigo, la auditoría que hacemos es completamente gratuita. No podemos cobrar por eso. Pero tenemos que revisar y decirle al cliente sus derechos. O sea, si ustedes se van con otra compañía, eso es lo que ustedes pueden saber. Reciben la auditoría y dicen, bueno, Pedro, encuentro estas cuentas, te hacen las preguntas y muchas de las oportunidades o algunas oportunidades, Jessy, nos hemos encontrado que la gente lo único que tiene que hacer es pagar sus tarjetas, porque de repente lo tienen al máximo Mm, y por eso es que el score está bajo. ujú, Simplemente pagando, ya tu score va a estar bueno. Yo no te podría cobrar por ese servicio, o sea, por decirte, paga tus tarjetas, o sea, imposible. claro. Sé que algunas agencias lo han hecho, pero es completamente ilegal, no puede pasar. Si tienes colecciones, ¿qué quiere decir colecciones? Tienes, por ejemplo, cuentas atrasadas que salieron en tu crédito y hay mucha gente, incluso muchos prestamistas que le dicen a la gente, paga la colección y se va a arreglar tu crédito. Pues yo le digo a la gente, no se arregla. No se arregla porque queda marcado en tu crédito que está pagado, sí, pero queda marcado por 7 años desde el día en que tú pagaste. Mm, ¿Cuál es la solución en esos casos? La misma persona puede contactar con el creditor o el banco y decirle, mira, yo te pago, si debo menos de esa cantidad, te voy a pagar la cantidad que creo que es la que debo, porque en muchos de los casos las cuentas llegan a colecciones por dos cosas, porque la gente no está de acuerdo con la cantidad o porque la gente firmó un contrato que no sabía que tenía que pagar algo extra. O tienen los apartamentos que les cobran cargos que de repente pueden ser incluso muy, muy altos. O sea, la gente dice, pero yo dejé el apartamento impecable, me están cobrando $2,000 por reparación. Entonces hay un proceso que tiene que haber. La gente no tiene que quedarse, bueno, me cobraste. No, hay procesos, ¿no? El bill del teléfono. ¿Sabes qué?
las llamadas que me estabas cobrando eran mucho más. O sea, pero todo tiene que ser documentado. O sea, en el reporte la ley del reporte de crédito permite, lo voy a decir abiertamente, permite que la gente pueda disputar o incluso pueda demandar a los creditores y a las agencias a las agencias que reportan el crédito. Entonces, Mm, es completamente posible. Ahora, yo siempre le digo a la gente, no mientas. Yo claro. más voy a decir, esta cuenta no es mía, porque sí es tuya. Y hay veces pasa en nuestra comunidad que te dicen, oh, esa cuenta no es mía, oh, yo no sabía. Te mandaron a corte, porque a veces yo me doy cuenta. Si esa compañía te mandó a corte, no, ya tengo tantos años, yo sé que esas compañías mandan a corte. Te mandaron a corte y te dicen, no, nunca me lo hicieron. Entonces, cuando uno empieza el proceso, resulta que sí le mandaron a corte y hay una orden de embargo a sus cuentas del banco. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, ¿qué Claro. hacemos en Hispanic? Revisamos, confirmamos si realmente necesitas tú una reparación de crédito o lo que yo le llamo reconstrucción de crédito. Revisamos cuenta por cuenta, confirmamos si una de las cuentas, y te voy a decir que el 90% de las cuentas que yo reviso, todas tienen errores en el reporte, todas. Yo lo veo en mi propio reporte. Una vez al año lo reviso, algo sale incorrecto. Tú tienes el derecho de pedir que te lo arregle. Entonces, cuando se trata de cuentas negativas, siempre hay problemas. Y hay dos problemas que siempre encuentro comúnmente, especialmente en las cuentas de la gente hispanohablante. Primero, que las cuentas están mal reportadas. Estoy hablando de cuentas de colecciones y cuentas de charge-off e incluso reposesiones. Están mal reportadas. Y segundo, es que los contratos en sí son predatorios. ¿Qué digo? ¿Qué cosa es cuando yo digo predatorio? O el mismo banco rompió el contrato. Ahora, ustedes van a decir, todos los bancos, en mi experiencia, casi todos. Incluso grandes bancos, yo no sé si se confunden a propósito, no sé si es un error en el sistema de ellos, pero algo que la gente, por ejemplo, se puede dar cuenta es lo siguiente. Yo firmé un contrato, por ejemplo, con una tienda, vamos a decir Victoria's Secret. Esa es la más famosa que sale en todos los reportes de 3 meses, 4 meses, y lo cerraron y se fue el charge-off. La gente recibe el bill y dice, bueno, recibí el bill, debo el dinero. El banco te dijo, te voy a cobrar 23% de intereses anual. Pero recuerda, el APR es en base a todos los cargos que sean cargos administrativos, todos los cargos que te quieran agregar, late fees, todo. Cuando tú sumas esa cantidad anual, la cantidad ya no es 23%, la cantidad ya es 35%. Wow. Y en sí te dice, el banco tiene la obligación de avisarte que van a cambiar el APR, porque ya cambió la cantidad. Entonces el banco nunca te lo dice. Hay bancos, lo que están haciendo últimamente, que bueno, de los 2 últimos años, es que en el contrato automáticamente te dicen, si usted se demora en pagar, le va a subir el interés. No, le va a subir el interés y le va a subir el ley. Pero sigue siendo una información a medias, Ok. porque la misma ley dice que tú le puedes cobrar como máximo el 25% de la línea de crédito. Entonces, las líneas de crédito en este Victoria's Secret era $300. El 25% técnicamente tendría que ser, pues, ¿cuánto? Eh, $75, una cantidad. Ujú, algo por ahí. Pero si tú le cobras 40, 40, 40, 40 durante 5 meses, que es el tiempo charge-off, estamos hablando que estás cobrando de los $200. Técnicamente tú mismo rompiste tu propio contrato. Ah, ok, Una entiendo. forma de pelear con el banco y decirle, mira, banco, tú violaste mi derecho. Entonces nos ha pasado que lo que estamos haciendo ahora me estudio mucho, tomo clases con abogados, me ayuda muchísimo a entender este proceso y obviamente son abogados que no están en Minnesota, están en otros estados, pero entiendo mucho más el concepto de legalidad, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo no es mi deuda, pero el contrato en sí está incorrecto y como tal el banco hace dos cosas. Te elimina la deuda, te remueve del reporte de crédito y en algunos casos paga, porque existe compensaciones por daños. O sea, y la gente, a mis clientes les pagan en base al daño que existe. Por ejemplo, ¿qué puede ser un daño? Un daño es, me negaron el crédito, quería comprar mi casa, me tengo que mover de casa, tengo que moverme, pero me negaron el crédito y ahora la renta la voy a pagar 3,000, ya no 2,000.
son $1,000 más. Esos $1,000 durante 12 meses son 12,000. Eso es lo que los abogados llaman un daño actual, un daño Wow, real. Entonces, no peleo a ese nivel porque no soy abogada. Lo único que claro, hago es, claro, mira, es que lo podemos hacer. Hay veces los abogados nosotros mandamos algunos casos a abogados cuando ya vemos que son casos, esto es imperdonable. O sea, ese banco tiene que pagarle al cliente porque es imperdonable, ¿no? ¿Para qué? Para que pidan una cantidad mayor para mi cliente. Obviamente los abogados toman los casos cuando saben que van a ganar cantidades millonarias y lo ganan 100,000, 200,000 en esos casos. Entonces sí es posible. Cuando tú revisas el reporte, todo es posible. Y como siempre digo, siempre encuentro muchos problemas, especialmente en la comunidad hispana, que la mayoría se mete en pay loans, se meten en préstamos online, se meten en préstamos de carros que técnicamente son préstamos sumamente altos. Es una locura lo que pasa ahí. Y de verdad que, y bueno, ellos saben pelear porque saben lo que están haciendo. Así que la idea que nosotros tenemos es, ok, tienes este problema, te metiste porque pues es una deuda, en mi parecer, injusta, ¿no? O sea, la gente tiene intención de pagar. Lo que claro, no quiere es seguir endeudada, porque hemos visto préstamos que les llaman los famosos préstamos la regla del 78. ¿Qué quiere decir esta regla? Que todo se va amortizando y es decir, se amortiza diario porque nosotros pagamos intereses todos los días. O sea, si ustedes se claro, fijan, su tarjeta de crédito es todos los días. Así sea el 001, es el 001. Pero estos préstamos lo que hacen es, ah, técnicamente se capitalizan. Entonces la gente dice, pero ¿por qué no baja mi pago? ¿Por qué no baja mi pago? Porque están usando esa regla, que es completamente ilegal. Pero recuerda, nuestra gente no conoce ese tema. Incluso los abogados o gente de acá tampoco entiende esas cosas. Pero estas compañías no le dan a ellos. Ellos dan específicamente a gente como nosotros, gente que tiene el interés de hacer las cosas bien porque le dicen, crea tu crédito y lo primero que hace es comprarse un carro, pero no sabe lo que se está metiendo. O cómprate esa tarjeta de crédito, pero una tarjeta que te está cobrando, he visto tarjetas que se están cobrando lo que le llaman los seguros de empleo, pero al mm, momento que la gente deja de pagar, ni siquiera lo cubre. O sea, no sí, tiene sentido ese tipo de cargos, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, El ahí viene famoso la parte llamado de cómo predatory lender, ¿no? predatory lending. Entonces ahí es donde viene la parte de cómo reconstruir tu crédito, pero no vuelvas a cometer el mismo error. Jessica, me encanta ese lema que usas de una comunidad educada es una comunidad fortalecida. Me encanta ese Sí, lema. ¿Qué tipo de impacto has visto en las personas que han pasado por tus programas? wow. Ay, yo creo que una de las cosas más alentadoras para mí es saber que alguien me diga, Jessica, acabamos de cerrar con un cliente que tenía una deuda de reposición. Y la deuda de reposición, porque es una reposición, quedó una deuda de $6,000 con ella. Wow, Y bueno, ahí en papel ella debe, ¿verdad? Y ella se merece tener mal crédito. Pero cuando claro. revisamos el contrato, la persona hicieron tantos, pero tantos abusos en ese proceso, que técnicamente ella podía haber recibido $20,000. Pero como los abogados pusieron 4 abogados para pelear, al final aceptaron que iban a cancelar la deuda de $6,000, le removieron del reporte de crédito y le pagaron $5,000. Entonces, Wow. esas cosas sí, sí se puede. Entonces, para mí, por ejemplo, cuando empezamos los primeros años, nosotros en hacer reparación de crédito, no hacíamos lo que ahora llamamos, usábamos la ley a favor del consumidor. Usábamos simplemente las leyes fáciles que yo entendía, porque era Ok. cobradora, entendía cómo usar. Pero ya cuando empecé a entender, porque yo me preguntaba, es que no puede ser posible, o sea, es obvio que hay una violación acá, no puede ser posible. Cuando empecé a buscar y buscar y buscar, encontré que sí es posible. Entonces empezamos con procesos, por eso empecé a tomar clases con abogados, empecé a mandar clases a cuentas abogados. Va a haber un caso bien interesante porque creo que va a ser una noticia nacional, porque esta persona le robaron la identidad, la persona fue incluso perseguida, a él lo Wow. acusaron incluso un abogado tomó el caso, un abogado en una profit acá en Minnesota, pero lo que me llamó la atención es por qué el NAPROFIT no pudo mandar a corte a estas compañías. Y cuando hablé con un abogado me dijo, es que no podemos. Entonces, tomé el caso, preparé el caso y le mandé a un abogado. Y este abogado estamos pidiendo que, o sea, imagínate, esa persona no ha podido comprar casa, conseguir casa, ni carro, no puede conseguir trabajo.
financieramente ha sido afectado por años. Está Entonces, arruinada. si el impacto anual es de, pongamos, $50,000 y en 10 años son $500,000, mínimo esta persona tiene que recibir $1,000,000, en mi parecer. Wow. Entonces, esos casos van a pasar. Entonces, cuando yo encuentro que mi cliente me dice, mira, Jessica, hace poco tenía un cliente que era un pay loan, agarró $1,000 y debía 4,000. Y se probó que todo era un cargo increíble, se canceló la deuda y le pagaron al cliente 4,000. Entonces, esas cosas son posibles. Que alguien me diga, yo llegué a ti para que me arreglaras el crédito, ahora me están pagando a mí. O sea, explícame, ¿qué es eso? Ya. ¿No? ¿Qué es eso? Entonces le digo, no, es que Claro. esto es... Sí, sí, sí. Entonces me dice, ¿por qué? Porque la ley, eso es algo que yo he aprendido en los Claro. Estados Unidos. Usa la ley. La ley, Aquí tus hay derechos cosas sí que valen. correcto y aprende a aplicarlo, pero también haz las cosas correctas, ¿no? Es Claro. decir, ok, me pasó esto, hice esto, pagué esto, tengo la intención de pagar, pero pasó esto. Entonces, o tengo uno de los casos, uno de mis primeros clientes, y creo que fue uno de tus clientes tuyos, fue bien interesante, porque este cliente tenía él vino, su hija me la mandó conmigo, y resulta que él le había comprado la casa con el ITIN. Así que empiezo a revisar, ahora tiene el seguro, y le digo, mira, ya tú compraste la casa en 1997, o sea, tú debes menos, o sea, mm, refinancia la casa. Se le hizo el crédito en 45 días, refinanció el banco y hace 2 años lo ha terminado de pagar. Wow, Entonces, imagínate. él ganaba, claro, y él ganaba 30, él me dice, yo solamente gano 30,000. Y yo le digo, pero imagínate el impacto que tiene ahora, que tú no tienes que pagar un mortgage, incluso está Claro, rentando 2 cuartos, está teniendo un ingreso. O sea, ver esa posibilidad de que gente común y corriente, porque hay gente que me dice, pero yo no tengo estudios, pero no quiere decir que no puedas acceder a eso. claro, ¿Verdad? O sea, ese claro. tipo de historias que te dicen, wow, o sea, yo pensaba que no podía hacer absolutamente nada y mira, gente que llora y me dice, tú no sabes la bendición que tengo ahora de no tener esta deudas que me perdonaron, o sea, ¿cómo es posible? Entonces, ahora lo estamos haciendo mucho más, estamos aprendiendo más y aplicando la ley y enseñando a la gente, primero, a que haga su presupuesto, a que lea los contratos, a que si tiene un problema con las cuentas, revise que la Claro, gente misma puede claro, hacer su reclamo, o sea, tratar de enseñar, por eso viene la parte de una comunidad informada es una comunidad, eh, pues, fortalecida, ¿no? Porque sin claro. y no tienes que hablar el idioma. O sea, la gente me dice, sí, obviamente, hay que hablar el idioma, pero recuerda, hay un idioma que ni siquiera la gente nacida acá lo sabe hablar, que es el tecnicismo en los contratos, las leyes. Ha tenido clientes que han sido CEO de compañías inmensas, pero lo único que tienen son deudas. Entonces, ¿de qué te sirve ganar casi $1,000,000 cuando lo único que tienes son deudas? Entonces, ahí no viene la parte de qué tan educado seas, sino cómo tú realmente quieres poner ese cimiento financiero en los Estados Unidos. Por eso digo, para mí, personalmente, y tú que estás en el mercado de bienes raíces, y la gente promueve, ¿verdad? Compra tu casa, pero promover la compra de tu casa no es solamente tener la casa, sino el impacto financiero que tiene, porque tú vas a tener por lo menos un equity, vas a poder, si lo puedes pagar pronto, va a ser tu casa. Y la gente me dice, sí, pero ¿qué tal me deporta? Ok, puedes construir tu compañía en los Estados Unidos y alquilar la casa. ¿Por qué la tienes Es- que vender? Exactamente, lo mismo que le digo O yo a la sea, gente. Hay muchas claro, opciones que tienes cuando compras una casa, muchas opciones. muchas opciones, pero empecemos con algo, ¿no? Entonces viene la parte de crédito que tiene, para mí personalmente, es lo fundamental. O sea, si algo se mueve en mi crédito, yo no puedo tener el poder de negociación. Yo negocio mucho con los bancos. A mí me pagan dinero los bancos por usar mi tarjeta. Yo recibo entre 1,700 a $3,000 al año, solamente por usar la tarjeta. Yo no pago ni un centavo de intereses ni de membresías. Creo que sí, con Delta sí, porque uso las mías, pero en fin, que se compensa, pero no lo Claro. hago. Entonces la gente, si empieza a entender ese proceso de por qué es tan importante tu crédito en los estados y cómo lo manejas, el resto va a ser mucho más fácil. La educación financiera es lo mejor que puedes hacer en este país. Es Sí, algo y muy importante. Jessica, hablemos de un tema que mencionaste y que es muy importante. Los contratos de compraventa o llamados contract for deeds, yo sé que
Creo que cuando estuvimos haciendo un poquito de investigación sobre ti, vimos que fuiste parte de algo, mucha gente que ha sido, pues, Defraudada. Esa es la no palabra. defraudada, exacto. ¿Qué es Sí, exactamente, para sí, la gente que no sabe, qué es exactamente y por qué claro. son problemáticos, especialmente para la comunidad hispana, esos contracts, llamados contracts for lease? Claro, los contract for deed es un contrato, ¿verdad? Entre el vendedor o el dueño de la casa y técnicamente dicen que tú eres el dueño de la casa a través de un proceso de eh, renta renta y venta, que esa es la traducción. Técnicamente la gente va, te dicen, bueno, tú vas a ser dueño de esta casa, no te preocupes, hacemos un contrato de compra, de renta-venta por 2 o 3 años, tú me das el down payment, que suena bien, te voy a cobrar un interés de tanto, tú te encargas de pagar el seguro y te encargas de pagar los impuestos, que suena bien, dices, bueno, si es mi casa lo tengo que pagar. Lo que la gente no sabe es que en realidad tú sigues siendo, estás simplemente rentando, ¿no? Que hemos visto, yo he visto casos muy, muy buenos, muy satisfactorios porque te dan un año o 2 años hasta que tú recuperes tu crédito o pueda pasar algo. Que es lo que la mayoría de la gente llega. La gente dice, bueno, tengo mal crédito, necesito tener como sea mi propia casa. No quiero malgastar. Pero en los papeles que yo he visto de la gente que ha llegado conmigo, porque vienen, dice, mira, necesito financiar mi casa porque voy a sacar el contract for deed ya. Le digo, ok, ¿cuándo se vence? Se vence en 6 meses. Ok, llegan conmigo, empiezo a revisar, empezamos todo el proceso, todo está bien, pero resulta que el contrato en sí tiene muchas cláusulas, ¿no? He visto incluso una cláusula donde decía, si dejan de pagar un mes, la reposición se hace el día siguiente. Entonces, imagínate, el 20% que diste como down payment, técnicamente lo perdiste. Todo el dinero que pagaste, técnicamente lo perdiste. Y es completamente legal porque tú firmaste un contrato. Entonces, ahí viene la parte de por qué es importante leer un contrato, entender un contrato. A veces la gente dice, sí, pero ¿para qué voy a agarrar un abogado? Mira, yo siempre digo a la gente, ¿qué prefieres tú? ¿Perder tus $40,000 que están dando un payment o perder o pagarle al abogado entre 1,500 2,000 lo que tengan que cobrar? O sea, y ahí viene la parte, ¿no? De Claro. por qué queremos ser eh, barateros, Como dice el tratar dicho, de, lo barato sale caro te muchas sale caro. No, veces. que me sale muy caro. Y hay gente que me dice, Jessica, pero lo que cobras es muy caro. Le digo, mira, hasta mis propios maestros, que son abogados, me dicen, lo que cobro no es nada. Es una ridiculez, Jessica, ¿por qué estás haciendo eso? Le digo, y cuando yo les hago saber a la gente, mira, cuando tú tengas un score de 750, lo que sea, que me imagino tú has visto algunos papeles de algunos clientes que se ha terminado espectacular, tú no solamente estás hablando de tu crédito, tú puedes negociar el precio del carro, refinanciar lo que estás pagando ahorita 20, que lo bajen a 5, te estás ahorrando $20,000. Ahí ya recibiste ahí recuperaste tu inversión. Vas a pagar menos por el precio de la casa. Puedes incluso bajarlo de 30 a 20 años. Las tarjetas de crédito, ahora puedes tener una tarjeta de crédito que te va a cobrar el 0% de intereses por 18 meses y meter todas las tarjetas en uno solo. O sea, ¿qué más? Entonces la gente no entiende ese proceso. Lo mismo en el contract for deed. También estoy viendo últimamente que ya la gente está saliendo al contract for deed, ya tiene el crédito, pero el mismo vendedor quiere hacerse cargo del proceso para cobrarle a la persona otro fees por la transferencia de venta. Entonces, bueno, tú no necesitas otro vendedor, porque ya el contract for deed está simplemente para hacer el refinanciamiento y punto. Entonces, estoy Claro, viendo que lo le llaman el double dip. El mismo vendedor quiere cobrar y vender, y le hace creer a la gente, yo te voy a hacer papel, pero tú no lo necesitas, simplemente refinancia y ya está. No necesitas usar otro vendedor. Y ahí viene la parte de la ética, ¿verdad? Yo sé que estamos hablando mucho, no, que el país de las oportunidades, y el que el más vivo es el que más gana. Y ahí viene la parte de si realmente queremos ayudar a la comunidad, decirle, mira, esto te conviene, esto no te conviene, leer el contrato. Yo siempre digo, si te dicen a ti contract for deed o te dice renta para venta o para que sea tuyo, míralo aunque sea con 3 vendedores de casa que te pueden decir, sabes que funciona o no te funciona, te conviene o no te conviene. Porque un vendedor de casa te va a decir, o sea, obviamente un vendedor de casa con ética te va a decir, mira, ¿sabes qué? Realmente no te va a convenir por esto, esto, esto. ¿Sabes qué? Espérate. O ¿sabes qué?
¿realmente tú vas a hacer tu crédito, vas a mejorar tu crédito en un año? Hay gente lo que tiene su crédito son por deudas. Le pregunto a la gente, ¿tú puedes por lo menos hacerte cargo de las deudas? Que si hay deudas, o sea, está bien que yo elimine deudas, pero no quiere decir que dejas de deber, o sea, que saque la cuenta de colecciones no, o de tu reporte no quiere decir que no debas, tú legalmente sigues debiendo. Claro, Papel que diga no debes o ya se venció, eso es otra cosa, pero legalmente sí debes. Entonces ahí es donde la gente se mete en problemas porque ellos piensan en su mente que en un año se va a resolver y no lo hacen. Y ahí es donde pierden su dinero, su down payment, pierden hasta a la confianza, ¿no? Vienen las peleas entre familias, entre matrimonios, porque el esposo sí dijo, la esposa no dijo, y viene pues todo un drama, un terremoto familiar, psicológico, económico, financiero por todos lados. Así que sí. realmente yo no lo podría aconsejar. Digo, es triste escuchar, mucha gente me ha tocado. Casualmente, hace 2, 3 días vino una persona que compró una casa en un contract for deed, no sabían qué hacer, puso $150,000 de enganche. La casa la compró, en mi opinión, muy cara la casa. Bueno, yo no fui su agente, no Claro, lo hubiera dejado comprar en ese precio, pero en fin. Entonces le digo, mira, ahorita lo que tienes que hacer es prepararte para que puedas financiar la casa por medio de ujú, un banco. claro, En el peor de los casos, vendes la casa. Si por alguna razón sí, no funcionan las cosas, vendes la casa porque tienes el derecho. Yo leí el contrato que le hicieron, no estaba tan mal, y estaba un ujú, poquito alto, pero digo, eh, claro, tienes todavía, tiene este marzo, le queda un año más. Le dijo, ahorita empieza a hacer todas las cosas que te tienes que preparar para hacer ese refinanciamiento, ujú, sacar ese préstamo, quedas fuera de ese contrato y ahora sí le estás pagando al banco. Si eso es lo que claro, quieres hacer, ¿verdad? La otra, si dices, no, de plano con esta casa nada, vende la casa, pero hazlo con tiempo, porque si tú te esperas hasta el último momento, que claro, desafortunadamente es lo que hace la gente, tienes el tiempo contado. Y ahí dice en el contrato que si cuando se vence el tiempo, si tú no le pagaste, ellos pueden decir, gracias, la casa es mía chao, de regreso sí, y perdiste todo sí, dinero. Entonces, tienes que preparar. Entonces, ahorita lo pusimos en contacto con una prestamista, se van a ver si pueden ayudarle ya ahorita, y si no, le van a decir qué tiene que hacer para que desde este momento se vaya preparando y lo pueda hacer en un futuro. Y si se ve que de plano no se va a poder, tomar la decisión tal vez de vender y tratar de recuperar ese. Pero lo que no pueden hacer, que mucha gente hace, es no hacer nada, ¿cierto o no? correcto, correcto. Y eso creo que sí hay que tener mea culpa como comunidad, ¿no? O sea, está bien que somos target de préstamos predatorios, pero recuerden, también tenemos parte de culpa, ¿no? Y hay que aceptar Claro, eso, hay que aprender de los errores, ¿no? O sea, llego tarde, pues me toca llegar temprano. Eso es parte de la integración con los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué de bueno podemos aprender? claro, Aprender no hacerlo a última hora. O sea, es una de las cosas que la gente lo hace a última hora y me pasa con mis clientes. Mis contratos ahora son mucho más fuertes porque si a mí me llega un papel, o sea, si yo espero un papel del cliente o del creditor y el cliente lo tiene por 2 semanas y no me lo envía y me envía, pero el banco está esperando y yo tengo que contestar y me dan 10 días para contestar y si yo no, y yo perdí la fecha, perdí el caso. Entonces, cuando pasa eso, se perdió todo. O sea, por ejemplo, hay una ley muy estricta, especialmente en las leyes de tardanzas. Yo tengo exacto. 30 días para reclamar, ellos me contestan, yo tengo exactamente 10 días desde el día que ellos me mandaron la carta. Si yo no contesto, perdí. Puedo pedir una excepción, pero imagínate, el trabajo que me tiene que tomar va a ser el doble. Entonces, aprendamos a hacer dos cosas, no hacerlo a última hora, preguntar, no, porque el preguntar no te va a quitar absolutamente nada. Y también la vergüenza, ¿no? Porque a una gente le da vergüenza. Le da vergüenza admitir que tiene mal crédito. Ay, sí, mira, gasté mucho. Bueno, no, ya pues no es no es el fin del mundo. Se arregla, se enfrenta y punto. Que hay gente que yo le digo, declárate en bancarrota. Y para ellos es que lo peor. No, declararse en bancarrota, mira, esa es una de las oportunidades que tiene en los Estados Unidos, que te da segundo chance. Declararse en bancarrota no es el fin del mundo. En un mes Claro. arreglas tu crédito. En un mes tienes crédito. Es más, me he dado cuenta que después de la bancarrota, usualmente chequeo el crédito de la gente en 90 días, las compañías siguen reportando cosas incorrectas y son demandables. Y la gente no sabe Mm. eso.
Wow. Entonces, todo se puede hacer, pero hay que enfocarnos que queremos tener la disciplina, hacer un presupuesto, escuchar a los expertos, pues tampoco no buscar a cualquiera porque TikTok me dijo, o Instagram me dijo, no, 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 tienes que saber. Y aquella gente que nos está escuchando, Jesse, yo les voy a hacer presente que si han hecho o han trabajado con compañías de reparación de crédito en otros estados y técnicamente no han avanzado nada y están pagando mensualmente, me lo envían. Esos son muy buenos casos, se recupera inmediatamente el dinero. ¿Por qué? Porque pues no tienen. Me ha pasado hace poco con un cliente que estaba pagando por años y yo digo, bueno, a ver, obviamente de buena fe contacté a la compañía y dije, mira, mándame qué pasó acá. Y la compañía me dijo, no quiero hablar nada contigo, no me interesa. Bueno, mandamos la carta ya de acción, es decir, si no me contestas, te vamos a demandar. Mandaron todos los papeles. Las cartas que mandaron era para reírse. Eso no lo hace ni un niño. O sea, le dije, ¿cómo es Wow. posible que tú le vas a cobrar así en estas cartas? O sea, no puede, imposible. Es más, le vas a meter en problemas a esta persona por hacer estas cartas. O sea, era una locura. Ese mismo día arreglaron, le devolvieron el dinero a mi cliente y le devolvieron una compensación. O sea, sí es posible Sí, que la gente sea compensable. Y no tengas miedo si eres con ITIN, porque igual, como consumidor, tienes derechos. las mismas reglas. Oye, Jessica, cambiando un poquito el tema, quiero profundizar un poquito en algo que dijiste anteriormente. Tú he escuchado decir que el crédito no es un castigo, es una herramienta. ¿Por qué es tan importante tener un buen crédito y cómo puede alguien empezar a mejorarlo si es que lo quieren hacer? Claro, mira, el crédito, lo que pasa es que en la parte, cuando nosotros hacemos la traducción, ¿no? Crédito es, ay, y venimos de una Latinoamérica que lo que menos queremos es tener crédito porque sabemos los intereses, te quitan la casa si no pagas, es horrible lo que pasa allá. Entonces, la gente trata de evitar. Y cuando lo hace, se mete porque se ve obligado a meterse. Entonces, lo que quiero es que entiendan que el crédito es como eh, es una medición de tu comportamiento. O sea, hace cuenta, te van a decir cómo tú te comportas, ¿ok? Así, cómo te comportas en papel. Entonces, para mí es lo más importante que hay. Acá no existe el título, ni la cantidad que ganas, ni nada. Si no tienes crédito, estás, para mí, como decimos en mi país, frito pescadito. Así que si lo tienes mal, recupéralo. Hay cuentas en YouTube que tú puedes, tengo mi cuenta, el canal de YouTube, puedes entrar y ver todas las cosas que doy, puedes recibir orientación de organizaciones no lucrativas que te van a dar lo básico. Ellos te van a decir, haz tu presupuesto, paga a tiempo, abre tu tarjeta. Es lo básico, porque hasta ahora no conozco ninguna organización no lucrativa que haga lo que yo hago o que haga lo que hacen consumidores que mandan a cortar a gente. Ya tengo el caso este persona que fue con una profi, pero lamentablemente no le pudieron hacer nada, a pesar que lo tomó un abogado, ¿no? Entonces, eso es mi experiencia. Busca a gente que sí hay activistas que saben hacer su trabajo. Si te toca pagar, pues paga, es una inversión. O sea, claro, no te pueden cobrar adelantado nada, eso sí. Tienes que estar bien presente, que tenga su licencia. Si vas a empezar desde cero, una tarjeta asegurada, una línea de crédito, puedes incluso reportar la renta. Y Mm, la renta lo pueden incluso reportar desde hace 2 o 3 años, lo pueden reportar todo el tiempo. Así que no solamente confíes en una tarjeta de crédito. La primera tarjeta definitivamente va a ser asegurada porque es la única forma de que te vean, ok. pero después de 45 días o 60 días ya puede salir una tarjeta buena. Cuando digo buena, es una tarjeta que no te cobra membresía, que te va a pagar un 2 o 3% dependiendo de lo que uses y ya está. Línea de crédito, renta, tarjeta de crédito y otra tarjeta. Punto, se acabó. La gente dice que voy a comprar un carro para... No, jamás compres un carro o financies con un dealer. O sea, te lo voy a decir porque el 99% de los casos que yo veo es completamente predatorio. Lamentablemente, yo sé que hay buenos dealers, pero si eres un buen dealer, vas a decirle a la gente, sabes que agarra tu préstamo de un banco, si eres un buen dealer. Si no, vas a obligarle a la gente a que agarre a través de sus bancos, que es mucho problema. Le hacen creer a la gente, no, ven acá, te voy a dar y te creas tu crédito. No, no es así, no funciona así, no es tan fácil como te lo pintan. Así que ten cuidado y presupuesto, usar el 10% de tu tarjeta. Recuerda, la tarjeta de crédito es simplemente para pagar. Pues tú vas a usar la tarjeta de crédito si tienes el dinero para pagarla, no para dejarlo ahí. Si tú se te antojó, no sé, si vas a poner la gasolina, ya sabes que ya está en tu debit card, lo pones
y lo pagas al día siguiente. Yo uso el 3% de utilización. O sea, yo uso pago. Por eso es que nunca pago intereses. Y me pagan a mí, y mi score es 850, porque sé lo que estoy haciendo. Entonces, Wow. sí, o sea, si tú estás pensando hacer eso, haz ese método, usa ese método. Otra vez les invito al canal del crédito, que ahí hay un video donde dice cómo llegar al crédito de 850, que va a tomar mucha disciplina, ¿ok? Mucha disciplina. Pero recuerden, una vez que tú tienes eso, técnicamente el cielo es el límite. Tú no sabes las oportunidades que vas a tener para poder hacer una negociación con el banco, con las tarjetas de crédito, con absolutamente todo. Con el carro. Yo voy al banco, le digo, mi crédito es 850, ¿cuánto es no, que te tenemos que chequear? No, dime cuánto es. Oh, bueno, 2, 3%, ok. Y ahí puedo yo incluso negociar. Y Claro, si no es un claro. carro usado. O sea, hay muchas, entonces ahí vas a aprender a poder negociar, y ahora la gente me dice, sí, Jessica, pero no escribo el inglés bien, pero ahora tenemos el chat GPT. Todo puedes ponerlo ahí y lo haces. O sea, ahorita no existe limitaciones, Jessy, para nada. La limitación ya va a estar Exactamente. en ustedes, ¿no? Claro que sí. Ah, Jessica, no sabes, ha sido un verdadero placer tenerte aquí hoy con toda esta información tan importante que la gente necesita saber. Eh, Nos has dado mucha información valiosa y lo más importante, pues esperanza para mucha gente que piensa, Sí, no, ya la regué, ya se me acabó el mundo, no sabes cuánta gente, no, es que no puedo porque sí, tengo mal ah, crédito. Arregla el crédito, porque si sí, te quedas así con la cabeza en la tierra, no va a sí, pasar nada, solito no va no a va a pasar pasar nada. nada. Ya. Antes de irnos, Jessica, ¿dónde pueden nuestros oyentes encontrarte o aprender más sobre Hispanic Solutions Group? Por supuesto, nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos en el canal de crédito en YouTube. ¿Ok? En las redes sociales estamos en Hispanic Solutions Group. Si quieren una auditoría gratuita, ingresan a la página web de Hispanic, donde dice empezar, hacen clic, ponen su información. Sí me tienen que dar su reporte de crédito, porque sin eso no puedo hacer la auditoría, así que es completamente gratuita. Pueden ustedes ver, les doy una idea de lo que pueden hacer ustedes mismos, o si necesitan agarrar mi servicio o agarrar el servicio de cualquier otra compañía. Yo no soy la única, así que siempre digo a la gente, no soy la única, pero pon tu información o lo que tú quieres hacer con alguien que sepas. Claro, claro. Perfecto, Jessica. Muchísimas gracias de nuevo por todo lo que haces por nuestra comunidad y a ustedes, nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en este episodio del Camino a tu Patrimonio. Recuerden, una comunidad educada es una comunidad fortalecida, como dice Agradecida. Jessica. Te agradecemos muchísimo. Te esperamos volver a tenerte en este segmento o en otro segmento para que nos sigas educando todo lo que tenga que ver con la cosa financiera y de crédito. Te agradecemos muchísimo y que sigas ayudando a muchísima más gente. Gracias, Jessica. Ha sido un placer. Gracias, amigos. Gracias, gracias. Hasta la Adiós. próxima. Bye.